Bienvenidos al podcast Ecología para Todos. Mi nombre es Álvaro Alonso y soy profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá. Este podcast se centra en la ciencia de la ecología, con especial interés en la ecología acuática y la ecotoxicología. También puedes visitarme en mi blog ecotoxicología y ecología.blogspot.com. Hoy presentamos el capítulo 2 del podcast Ecología para Todos. En este capítulo hablaremos de los niveles de organización en ecología y de las propiedades emergentes en los ecosistemas. En el programa de hoy intentaremos responder a dos preguntas. ¿Qué son las propiedades emergentes en ecología? ¿Y cuáles son los niveles de organización en ecología? Comenzaremos por esta última. En general, los niveles de organización se refieren a la estructuración que presenta un sistema concreto. Según ascendemos en estos niveles de organización, se va a incrementar la complejidad de esos niveles, de tal manera que los niveles superiores van a ser estructural y funcionalmente más complejos que los niveles inferiores. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un conjunto de células van a formar un tejido. Un conjunto de tejidos formarán un órgano, y así sucesivamente hasta llegar a un ser vivo. Por ejemplo, en nuestro ojo, una célula no puede ver, pero nosotros sí podemos hacerlo. Esa propiedad de ver sería una propiedad emergente al nivel de organización de individuo respecto al nivel de organización de célula. En ecología pasa algo parecido, pero primero vamos a ver los niveles de organización que hay en ecología. El primero de los niveles de organización en ecología es el de individuo. Pensar en cualquier ser vivo, un lince, un conejo, un chopo, una urraca, una bacteria. Estos individuos de una misma especie y que ocupan un mismo espacio formarían el siguiente nivel de organización, que sería el de población. El tercer nivel sería la unión de poblaciones de diferentes especies en un mismo espacio formando las comunidades o biocenosis. Estas comunidades o biocenosis viven en un medio físico que se denomina biotopo. La interacción entre esas comunidades o biocenosis con su biotopo formarían el siguiente nivel de organización, que sería el ecosistema. A partir de aquí, el intercambio de materia y el flujo de energía entre diferentes ecosistemas formarían el nivel de organización de paisaje. Por tanto, tendríamos en ecología los niveles de organización de individuo, población, comunidad, ecosistema y paisaje. Podemos poner algún ejemplo de lo anterior. Pensar, por ejemplo, en un individuo de cigüeña. Un conjunto de cigüeñas formarían una población. Pensar, por ejemplo, en la población de cigüeñas del Parque de Monfragüe. Podemos tener un conjunto de poblaciones de diferentes aves, formando, por tanto, una comunidad de aves en el Parque de Monfragüe. A su vez, tendremos otras comunidades de animales, de plantas, de bacterias, de hongos, que viven en ese Parque de Monfragüe. Todas esas comunidades están viviendo en un biotopo, formando un ecosistema. Y a su vez hay diferentes ecosistemas, como pueden ser un ecosistema de dehesa, un ecosistema ripario, un ecosistema fluvial. Todos esos ecosistemas están intercambiando materia y energía, formando un paisaje. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de propiedades emergentes de estos niveles de organización que acabamos de ver. Pensar en una población de cualquier especie concreta. Esta población tendrá un tamaño poblacional, es decir, un número de individuos que la componen. También tendrá una densidad o abundancia, que sería el número de individuos por unidad de superficie o el número de individuos por volumen de agua, por ejemplo, si estamos estudiando una especie del fitoplancton. Estas propiedades no las presentan los individuos aislados de esa población. Por tanto, son propiedades emergentes del nivel de organización de población. En el nivel de organización de comunidad o biocenosis podemos encontrar poblaciones de varias especies, con lo cual una propiedad emergente de la comunidad sería la riqueza de especies, es decir, cuántas especies diferentes existen en esa biocenosis o en esa comunidad.
riqueza de especies sería una propiedad emergente de la comunidad. En el nivel de organización de ecosistema ya tenemos una interacción entre la parte biótica y la parte abiótica de ese ecosistema. Y por tanto vamos a tener unas propiedades emergentes en la que se implica la energía y la materia. Por ejemplo, en un ecosistema podemos medir la tasa de descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, pensar en la hojarasca de los árboles, al caer al suelo, sufre un proceso de descomposición en el cual los microorganismos, las bacterias y los hongos, ayudan a fragmentar y a descomponer esa materia orgánica hasta mineralizarla, es decir, transformarla en nutrientes inorgánicos. Esta tasa de descomposición es una propiedad emergente del ecosistema que no poseen las comunidades. Otra propiedad emergente de los ecosistemas sería la productividad primaria, es decir, la velocidad o la tasa con la que los productores primarios, es decir, las plantas y organismos fotoautótrofos, fijan la energía del sol en materia viva, en materia orgánica, en este caso, de productor primario. Esa propiedad es emergente a los ecosistemas. También podríamos calcular la productividad secundaria, que sería la fijación de biomasa por parte de los organismos que consumen productores primarios. Podríamos seguir enumerando propiedades emergentes de los diferentes niveles de organización. Nos quedaría el paisaje o la biosfera, que sería el conjunto de todos los ecosistemas que encontramos en el planeta. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa de Ecología para Todos. Un saludo.